2024, un año histórico. Más de 70 países en el mundo celebrarán elecciones. En nuestro país se llevarán a cabo las más grandes de la historia. Más de 98 millones de mexicanas y mexicanos están llamados a las urnas. Por eso, hoy al filo, Jaime Guerrero. Gracias por estar con nosotros. Ana María Lomelí, qué gusto compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. Que sepan que nos costó, ¿eh? Así que ustedes digan, no, como trabajan en... No, nos costó. Pero qué bueno que estás aquí, mi querido. Gracias, gracias, Lomelí. Bueno, pues estamos en época ahora, época electoral, ya nos, en la percepción de la gente, pues quién sabe desde cuándo, ¿verdad? Porque ha sido muy, muy largo, aunque oficialmente pues empezó a finales de septiembre del 2023, este periodo electoral. Correcto. Ahora estamos en periodo de intercampaña. Correcto. Del 18 de febrero, no, de enero hasta el 1 de marzo. Hasta el 29 de febrero, que es cuando termina la precampaña y cuando el Instituto Nacional Electoral tiene que avalar la totalidad de las candidaturas, de tal forma que a nivel federal, porque a nivel de Estado también hay campañas, pero que tienen otro calendario, pero a nivel federal, el 1 de marzo estaremos en la campaña electoral. Una campaña, pues yo te diría que se ha anunciado como aquello de ahí viene el lobo, ¿no? Me parece que el 2024 inició desde 2022. Entonces, tenemos ya una campaña en distintas formas, en distintos matices, creo que desde aquel momento. Primero, funcionarios tratando de distinguirse entre otros competidores dentro de su mismo partido, dentro de su mismo gobierno, que después obtuvieron en una competencia interna la precandidatura. Y después, en una precandidatura ya más bien parecida a una campaña. Total que tenemos un sistema sui generis que en esta ocasión, en este proceso electoral, ha roto todo el paradigma, incluso yo diría que en ocasiones hasta la legislación. El Tribunal Electoral tuvo que sacarse de la manga ordenándole al INE que pusiera unas medidas pues prácticamente para darle legalidad a lo que estaban haciendo, no un partido, todos los partidos con sus candidaturas. Sí. Eso ya lo vimos y creo que marcó una campaña electoral anticipada. Ya veremos ahora formalmente pues cómo se dan las cosas a partir de marzo. Oye, hablando de campañas anticipadas y campañas simuladas, o sea, porque es un relajo. Como ciudadano, como ciudadana, ¿cómo entender qué es esto? Mira, el asunto es que tenemos un sistema muy complicado, absolutamente barroco. Regulaciones por todos lados. Es decir, en distintos momentos del proceso electoral, los candidatos tienen la capacidad, o los aspirantes, para ponerlo en ese término, los aspirantes tienen ciertas capacidades y ciertas limitaciones por parte de la legislación. Es decir, no es lo mismo un candidato o un aspirante para la pre-campaña que en la pre-campaña, que en la intercampaña o que en la campaña electoral. Yo te diría que todo lo que vas a hacer en la campaña electoral está, digamos que restringido en un momento previo. Es decir, incluso ahora las mismas precandidatas o el precandidato, en el caso de MC, no pueden hacer llamados al voto, no pueden tener reuniones masivas. Bueno, todo este tiempo no han podido. Se supone que podían hacerlo siempre y cuando le llamaran a los integrantes de su mismo partido. Aunque tú escuchas un spot o uno de los spots de los que hemos visto a partir de septiembre a la fecha y tú no entiendes a quién están hablando. Al final hay una leyenda que dice mensaje dirigido a los militantes del partido político. Que nadie lee, pero sí. Oye, que solo el INE lee, ¿no? Sí, o sea, porque son mensajes abiertos. En realidad, este país tendría que tener una campaña, si así lo quisiera, desde septiembre previo a la elección en junio. Es decir, tenemos una sobreregulación, Lomelí. Tenemos una camisa de fuerza que al final termina por estropear absolutamente todo el procedimiento legal y luego las autoridades son las que quedan atadas de mano, porque como lo que no está prohibido está permitido, pues sí, caemos en una simulación total. Oye, y además, qué tremendo, porque pues bueno, si hacemos estricto caso de, primero la elección interna, ¿no? De cada quien, ¿no? Por un lado la oposición, por el otro lado Morena y sus aliados, Movimiento Ciudadano. Luego ya salieron ganadores en sus equipos, ¿no? Entonces, otro recorrido. Y luego viene la precampaña, otro recorrido. Correcto.
3 recorridos por el país, ¿no? Y no tienen la posibilidad sin poder decir, yo voy a hacer esto por la seguridad. Entonces, de verdad es un desgaste, no. Si lo pensamos en dinero, si lo pensamos en quien escucha, si lo pensamos en quien quiere conocer, oye, pues yo quiero escuchar. Correcto. ¿Qué van a hacer? Porque este es esto ya no lo quiero. ¿Qué va a hacer? Sí. Pero entonces todo este tiempo, pues podría decirse que, pues bueno, a lo mejor a nivel de que conozcan a las y los candidatos, pues puede ser interesante, pero no los conoces, pues por el gusto de conocerlos, quieres saber qué van a hacer. Correcto. De tal forma que los electores, digamos que tenemos 3 meses estrictos para conocer a profundidad a quien va a gobernar los siguientes 6 años. Me parece que ahí hay un lado flaco por parte de la legislación que, insisto, te permite, como tú lo dices muy bien, recorrer el país 2 o 3 veces, pero no te permite hacer oferta de campaña. Es decir, hemos visto... Es como sí, pero no. Ahí voy, pero no me pregunten. Hemos visto ¿No? a quienes aspiran a contender para la presidencia de la República, pues estando en distintos mítines, sí a lo mejor prefigurando lo que podría ser su marco Su visión, de su gobierno, sueño. Sí, una sí. cosa así muy general, pero no soluciones específicas, porque las promesas no pueden darse. De lo contrario, caerías en actos anticipados o de precampaña o de campaña, y eso te puede costar la candidatura. Entonces, siempre se van con pies, digamos que de plomo, tratando de no cometer algunos ilícitos, con todo y que la autoridad electoral ha venido reconviniendo a lo largo de estos meses tanto a las participantes en las contiendas internas como incluso a los propios gobiernos o locales o federales de que hagan lo correcto en términos de la legislación, de no meterse en las campañas, de no violar los principios de neutralidad o de imparcialidad que están inscritos en la Constitución. Es una cosa muy seria. El marco legal me parece que está bien diseñado, pero también en la realidad los tiempos evolucionan mucho más rápido que la legislación y ojalá después de este proceso los actores políticos, los legisladores se sienten a revisar qué está bien de la legislación, qué está mal. Y una de las cosas que digo, es de verdad necesario que tengamos 56 millones de spots en la radio y la televisión, con una saturación mediática impresionante, en donde además no puedes ni siquiera hacer una propuesta concreta por lo que Seguimos tú ya decías. En la misma, sí. Y terminamos en mensajes que son de 20 segundos que me suenan más bien a una cantaleta musical que no dicen absolutamente nada. ¿Es correcto eso? Ojalá los legisladores lo revisen una vez terminado este proceso. Y los dineros para los partidos. Además de lo que nos cuesta la elección, o sea, la más cara del mundo, por decirlo menos. Sí. Además hay un financiamiento público muy elevado con otro costo adicional para la autoridad electoral que tiene que organizar el proceso. Entre las campañas políticas y solo los recursos para la organización de la elección, no para que se mantenga el INE y para que pague la luz y los sueldos, no, solamente para la organización de la elección, estamos hablando entre el INE y las candidaturas a nivel federal de unos 16,000 millones de pesos. Por eso es tan importante que nos involucremos, ¿no? De repente veo a personas que están enfadadas, ¿no? Pero solo tenemos un México, ¿no? Y nuestro deber ciudadano es acudir a votar. Con la reflexión que a usted esto le merezca, lo que usted guste y mande, pero qué importante es manifestarnos, porque además, oye, pues es un derecho, ¿no? Es una oportunidad y pagamos por eso, caray. Correcto. Habrá una boleta esperando a cada ciudadano inscrito en la lista nominal de electores. Se habla de que llegaremos por ahí de los 98, un poquito más de millones de personas convocadas a las urnas y habrá una boleta para cada ciudadano. ¿Qué es lo que está pasando, no solo en México, Lomelí, que hay cierto desencanto por el sistema democrático? Esto no quiere decir que esté mal el sistema democrático, solamente que no ha resuelto los problemas más elementales de los ciudadanos en México y el mundo a lo largo de los últimos años. Y algunos se cuestionan eso. Hay algunas encuestas que ha hecho el INE en donde personas dicen por ahí de un rango del 20 al 25% que no les importa qué sistema político pudiera estar vigente siempre y cuando sus necesidades más apremiantes sean resueltas. A mí me parece que la democracia, si bien es cierto,
no ha podido resolver todos estos problemas muy elementales, es el mejor sistema que tenemos, por lo que garantiza en términos de libertad. Y ahí me parece que también los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de atender este llamado a las urnas. En la elección del 2018 participó el 63% de los ciudadanos electores. ¿Esto es mucho o es poco? Lomelí, es más o menos el promedio que se ha venido registrando en Estados Unidos o el promedio que se ha venido registrando en Francia. Pero estamos muy lejos de los niveles de participación, por ejemplo, en Brasil o en Argentina. También hay que decir que hay países que tienen el voto como sistema obligatorio y puede haber alguna consecuencia legal para los ciudadanos que no vayan a votar. A mí me parece que no tendríamos que caer en ese extremo, por lo menos en el caso de México. De acuerdo. Ojalá se pueda romper ese 63% de participación que registramos en el 2018. Creo que mucho pasa, Lomelí, por los jóvenes que llegan a darle la espalda a la elección de manera masiva. Sí, sí, sí. Votan los de 18 porque son los que están sacando su credencial para votar. Entonces, como novedad, acercarse a las urnas, una primera experiencia. Y luego los de 19 a 29 años tienen un nivel de abstencionismo que supera el 60%, podría alcanzar el 70%. Ahí a esos jóvenes hay que decirles, vayan porque es su futuro lo que está en juego. Así es, me parece que son más o menos como 15 millones de nuevos votantes, más o menos, aproximadamente, quienes van a estrenar su credencial de elector. Y todo tiene que ver también con la educación. Si desde siempre, ¿no?, impulsamos en casa la cultura de participar, ¿no?, y de cuando nos toca ir a las urnas, pues también es una inercia que tenemos que jalar, ¿no? Correcto. Evidentemente hay un voto de castigo, hay un voto de, tú lo dijiste muy bien, este desencanto de los jóvenes, que esperamos que las y los candidatos pues escuchen, ¿no? No solo para que les hablen, no para que trabajen por ellos, ¿no? Que tanto decimos que son el presente, el futuro, ahí están. Bueno, pues vamos por ellos. Pero no votar es una forma de manifestarse también, ¿eh? De acuerdo. Hay quienes dicen que solamente en las urnas, con un voto a favor o en contra de un partido, una fuerza política, uno se manifiesta. También el no votar es una forma de decirle a los partidos, al sistema político mexicano, qué es lo que está pensando ese elector que simple y llanamente no acudió a las urnas por algo, o no le movió las propuestas de los partidos, o no está encontrando una respuesta que le identifique, como lo dices, ¿no? La falta de credibilidad también, la falta de seriedad. La falta de credibilidad. Son electores, son ciudadanos que también su silencio dice algo y hay que saber escucharlo. Y hay que respetarlo también, pero en mi opinión, pues es una forma interesante de luchar por nuestro país, ¿no? Acudir a las urnas. Seguiremos hablando de este tema que es muy apasionante, Jaime, del cual te has hecho experto. ¿Cuántos años ya cuántas elecciones cubriendo el INE? Mira, desde el 2000, sí, desde el 2000. Sí. En la elección de Fox yo ya estaba en el entonces IFE. Y me tocó la de Calderón, me tocó la de Peña Nieto, me tocó la de López Obrador y confío en que me pueda tocar este proceso. Siempre, a fuerza, queridísimo. Gracias, Jaime. Seguiremos platicando y seguiremos viéndote. Muchas gracias, Lomelí. Siempre es un gusto. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo de la medianoche. Buenas noches.